3.5 Cimentaciones con pilotes o pilas. Los pilotes y pilas son cimentaciones del tipo profundo que generalmente complementan una cimentación somera o semiprofunda. Comúnmente, en la Ciudad de México se emplean para este fin pilotes de concreto prefabricados e hincados con o sin perforación previa y pilotes o pilas colados en perforación previa con o sin ademe. Generalmente, se llama pilas a los elementos de más de 600 milímetros de diámetro colados en perforación previa. En suelos blandos en proceso de consolidación como los de las zonas 2 y 3, los pilotes o pilas se usan comúnmente como complemento de cimentaciones parcialmente compensada para reducir asentamientos, transfiriendo parte de la carga a los estratos más profundos, diseño en términos de deformaciones. En este caso, los pilotes o pilas no tienen generalmente la capacidad para soportar por sí solos el peso de la construcción y trabajan al límite en condiciones estáticas, por lo que no pueden contribuir a tomar solicitaciones accidentales e inclusive pueden, de acuerdo con la experiencia, perder una parte importante de su capacidad de carga en condiciones sísmicas, por lo que resulta prudente ignorar su contribución a la capacidad de carga global. Opcionalmente, pueden usarse para soportar el peso total de la estructura y asegurar su estabilidad, diseño en términos de capacidad de carga. En este último caso, la losa suele separarse con el tiempo del suelo de apoyo, por lo que es prudente suponer que no contribuye a la capacidad de carga global. En el caso de la zona I, los pilotes o pilas se emplean comúnmente para atravesar depósitos sereno-uso o superficiales en estado suelto o cohesivos relativamente blandos y rellenos no controlados. Por tanto, su diseño se hace en términos de capacidad de carga. En cualquier caso, se verificará que la cimentación no exceda los estados límites de falla ni los de servicio. 3.5.1 Estados límite de falla. Se verificará, para la cimentación en su conjunto, para cada uno de los diversos grupos de pilotes o pilas y para cada elemento individual, el cumplimiento de la desigualdad siguiente ante las distintas combinaciones de acciones verticales consideradas. RQFC, 3.5.1, donde QFC es la suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación considerada, afectada por su correspondiente factor de carga. Las acciones incluirán el peso propio de la subestructura y de los pilotes o pilas. R es la capacidad de carga reducida, es decir, afectada por el factor de resistencia correspondiente, cuyo valor será 1, para la revisión de cada pilote o pila individual, igual a la capacidad de carga de punta más la capacidad de adherencia del elemento considerado. 2, para la revisión de los diversos subgrupos de pilotes o pilas en que pueda subdividirse la cimentación, igual a la suma de las capacidades de carga individuales por punta más la capacidad de adherencia de una pila de geometría igual a la envolvente del subgrupo de elementos considerados. Y 3, para la revisión de la cimentación en su conjunto, igual a la suma de las capacidades de carga individuales por punta de los pilotes o pilas más la capacidad de adherencia de una pila de geometría igual a la envolvente del conjunto de elementos considerados. Para evaluar R, se recurrirá a alguno, y de preferencia a varios, de los métodos siguientes. Métodos analíticos. A. La capacidad de carga por adherencia lateral, CF, para suelos cohesivos se calculará como MIUIR FLCFPC1. 3.5.2. Donde PP es el perímetro del pilote o pila o de la envolvente del grupo o subgrupo de pilotes o pilas, FR se tomará igual a 0.65, salvo para pilotes hincados en perforación previa, inciso 7.1.3.2, M número de estratos cohesivos a lo largo del fuste del pilote o pila, y es el coeficiente de adherencia lateral elemento suelo del estrato I, QI es la cohesión media aparente determinada en ensayo triaxial no consolidado no drenado, U, del estrato I, Li es la longitud del pilote o pila correspondiente al estrato I. El coeficiente I se calculará como UI. B. ICP 5.0. 3.5.3. Donde BIP es la presión vertical efectiva debida al peso del suelo a la profundidad media del estrato I. Los valores mínimos y máximos de I serán de 0.3 y 1, respectivamente. B. La capacidad de carga por fricción lateral, CF, para suelos friccionantes, se calculará como
MI BIRP FLP FPC1, 3.5.4. Donde FR se tomará igual a 0.65, m número de estratos friccionantes a lo largo del fuste del pilote o pila. I es el coeficiente de fricción elemento suelo en el estrato I, que se estimará como 225.0, 24.05.12Z, 3.5.5. Donde si I es la profundidad media del estrato I. Deberá considerarse que el valor límite de la resistencia unitaria en el fuste, IBIP, de la ecuación 3.5.4, no podrá ser superior a 200. Capa. Para rellenos sueltos, basureros y en general para suelos de baja compacidad, no será aplicable la ecuación 3.5.5. En tales casos no se considerará el aporte de la fricción lateral a la capacidad de los pilotes o pilas. Para suelos sereno-usos con contenido de graves superior al 25% o para graves medianamente o muy compactas, podrán emplearse valores del coeficiente superiores a 1.2, siempre y cuando se cuente con información experimental o con pruebas de carga que lo respalden. C. La capacidad de carga por punta, CP, para suelos cohesivos se calculará como PV/PFNCC*, donde AP es el área transversal de la base de la pila o del pilote, PV es la presión vertical total debida al peso del suelo a la profundidad de desplante de los pilotes o pilas, FR se tomará igual a 0.65, CU es la cohesión aparente del suelo de apoyo determinada en ensayo triaxial no consolidado no drenado, U, y NC* es el coeficiente de capacidad de carga definido en la tabla 3.5.1. Tabla 3.5.1 coeficiente NC*. U 0 grados 5 grados 10 grados NC* 7 9 13. U es el ángulo de fricción aparente. D. La capacidad de carga de un pilote o pila, CP, apoyado en un estrato friccionante, se calculará de preferencia a partir de los resultados de pruebas de campo calibradas mediante pruebas de carga realizadas sobre los propios pilotes o pilas, método D. En las situaciones en las que se cuente con suficientes resultados de pruebas de laboratorio realizadas sobre muestras de buena calidad y que exista evidencia de que la capa de apoyo sea homogénea, la capacidad de carga podrá estimarse como sigue. PVRQVPAPFNPC*, 3.5.7. Donde VP es la presión vertical efectiva debida al peso del suelo a la profundidad de desplante de los pilotes o pilas, NQ* es el coeficiente de capacidad de carga definido por max min Q min NNN NL4 buentan, 45 diagonal 2. 3.5.8. Cuando le diagonal B4 tan, 45 grados y diagonal 2, o bien NQ* igual a max, 3.5.9. Cuando le diagonal B mayor que cuarta n, 45 grados y diagonal 2. Tabla 3.5.2 Valor de max y min para el cálculo de NQ*. 20 grados 25 grados 30 grados 35 grados 40 grados 45 grados max 12.5 26 55 1 32 350 10 00 min 7 11.5 20 39 78 130. Le es la longitud del pilote o pila empotrada en el estrato friccionante, B es el ancho o diámetro equivalente de los pilotes, es el ángulo de fricción interna, con la definición del inciso 3.3.1a, y FR se tomará igual a 0.35.